Buenas tardes, bienvenidos una vez más a estas nuevas ediciones de las actividades del Ateneo de Santander a través de las nuevas tecnologías, a través de los sistemas informáticos. Hoy un conferenciante ya conocido del público ateneístico, que es Francisco Gutiérrez, presidente del Centro de Estudios Montañeses y una persona que me atrevo a decir que es el máximo conocedor de la historia de la ciudad de Santander y de una buena parte de la provincia de Cantabria. Francisco Gutiérrez nos trae hoy aquí una figura histórica de nuestra tierra, que yo creo que es poco conocida. Se trata del Joaquín de Rucova, un laredano que nació por la mitad del siglo XIX y que murió en el año 1919, es decir, en la primera década del siglo XX, y que tiene una obra importante dispersa por toda la geografía española. No soy yo quien va a hablar de Joaquín de Rucova, sino Francisco Gutiérrez, y por tanto a él le paso la palabra. A ustedes únicamente decirles que si quieren hacer una pregunta, tienen el sistema activado, pueden hacerla y al final de la conferencia estoy seguro que Francisco Gutiérrez responderá a esas dudas, a esas preguntas que se vayan suscitando a lo largo de la conferencia. Pues ya sin más, muchas gracias, Francisco. Bienvenido a esta nueva actividad atenística a través de las nuevas tecnologías. Adelante. Muchas gracias. Vamos a ver qué tal nos va con ellas. Buenas tardes. Se trata de hablar hoy un poco de una figura que, como ha dicho el presidente del Ateneo, es quizá poco conocida para los montañeses, para los cántabros, cuando realmente es un arquitecto de una gran importancia, de una gran proyección. Yo recuerdo que hace 20 años aproximadamente, un poco más, di una charla sobre él en Laredo, porque siendo laredano, el alcalde de entonces de la villa me decía que allí no le conocían como tal. Felizmente se le pudo dar a conocer, ya lo había hecho magníficamente Isabel Ordieres, una excelente historiadora del arte que fue la primera que escribió un libro sobre Joaquín Rucova, y a raíz de aquello, bueno, pues los laredanos desde luego le conocieron mucho más porque también andando el tiempo se le dedicó una calle en esa villa suya natal. Bien, pues Rucova es un continuador de esas grandes figuras que Cantabria dio a lo largo de varios siglos en el campo de la arquitectura y que realmente constituyen, diríamos, una singularidad. Es difícil que una región de un ámbito geográfico tan limitado dé la enorme cantidad de grandes maestros de obras, de grandes arquitectos que han dejado pues su huella y han realmente sembrado toda la geografía nacional de grandes obras que todos hoy en día admiramos. Joaquín de Rucova y Octavio de Toledo nació en Laredo, como ya hemos dicho. Dicen todas las biografías el 13 de enero de 1844, aunque yo debo aclarar que en su partida de bautismo el sacerdote se preocupó en consignar que había nacido el día 14 a las 2 de la madrugada. Es una pequeña diferencia, pero así lo consigna su partida de bautismo. Precisamente se le pusieron los nombres de Joaquín José Manuel Jesús, aunque siempre fue conocido por el primero de ellos, Joaquín, que era el nombre también de su abuelo materno. Por línea paterna pertenecía a una familia laredana de siempre. Los Rucova habían jugado un papel importante ya a comienzos de la Edad Moderna en la vida de la villa laredana y realmente eran muy conocidos y eran gente importante en Laredo. Por parte de su abuela paterna, la abuela paterna era de Soba, del Valle de Soba, y
la línea materna era toda ella navarra. Los Octavio de Toledo y los Gal eran navarros. Su madre, María Ezequiela Octavio de Toledo, había nacido en Corella y sus padres, es decir, los abuelos maternos de Rucova, eran de Tudela, ambos. Bien, dada la carrera de su padre, que era militar, comandante de caballería cuando nació Rucova y posteriormente llegaría a coronel, dada la carrera del padre, Joaquín se crió en Madrid. Madrid transcurrió los primeros años de su vida, allí hizo el bachillerato en los estudios de San Isidro, el Instituto de San Isidro, que había sido antiguamente el Colegio Imperial de los Jesuitas, y posteriormente allí mismo realizó también la carrera de arquitectura en la Escuela Superior de Arquitectura, una carrera que comienza en el año 1863 y finaliza en 1869. En esta imagen podemos ver a Rucova, que es el tercero por la izquierda, pues con compañeros de promoción. Precisamente uno de los profesores que tuvo en la Escuela de Arquitectura fue el cántabro Jerónimo Gándara, muy conocido por haber sido el autor de los planos del famoso Teatro de la Zarzuela de Madrid. También fue allí profesor suyo Leocadio Pasagau Tundúa, que andando el tiempo entró en la Compañía de Jesús y fue el autor de los planos precisamente de la Iglesia de los Jesuitas de Santander, inaugurada en 1890. Bien, fue un magnífico estudiante Rucova, de hecho acabó siendo el número 2 de su promoción, y cuando consigue titularse, el 22 de marzo de 1869, el Ministerio de Fomento le designa, le hace el honor, digamos, de designarle para formar parte de la comisión que se estaba preparando para trasladar los restos de dos de los más grandes arquitectos españoles, Ventura Rodríguez y Juan de Villanueva, los dos grandes arquitectos neoclásicos, al Panteón de Hombres Ilustres. Ese mismo año, en 1869, Rucova gana la plaza de arquitecto provincial de Orense, a la que renuncia y prefiere pasar ese curso siendo profesor en la Escuela de Maestros de Obras en Vergara, Guipúzcoa. En 1870 se casa con una laredana, Clementina Alvarado Herrería, de la cual nacerían 3 hijos, Joaquín, Francisco y Ángel. El mayor de ellos, Joaquín, siguió la carrera de la Marina Mercante, no fue ni arquitecto como su padre, ni militar como su abuelo, fue un importante miembro de la Marina Mercante con una dilatada carrera profesional. Como digo, fueron 3 hijos los que hubo de este matrimonio, Joaquín, Francisco y Ángel. Y en ese mismo año, en 1870, es cuando Joaquín Rucova obtiene la plaza de arquitecto municipal de Málaga, ciudad a la que se va a trasladar, donde va a permanecer viviendo bastantes años y en donde va a realizar más de 1,5 centenario, según él mismo dejó escrito, más de 1,5 centenario de obras, de las cuales citaremos algunas de las principales, como es este que vemos ahora, Mercado de Alfonso XII, conocido como Mercado de las Atarazanas, porque se levantó donde habían estado situadas las atarazanas árabes, las atarazanas de la época almohade de la ciudad de Málaga. El mercado se realiza entre el año 1873 y 1879. Rucova había empezado a ser miembro de la Comisión Provincial de Monumentos de Málaga desde que llegó prácticamente y quiso salvar el resto más importante que quedaba de las antiguas atarazanas. Hay que decir que este edificio había ido siendo derribado poco a poco en los años inmediatamente anteriores a construirse el mercado, pero subsistía sobre todo un espléndido arco árabe que Rucova quiso preservar, quiso salvar, de tal manera que hizo desmontarlo, trasladarlo 20 y tantos metros de donde había estado su ubicación primitiva y utilizarlo para centrar su nuevo edificio. Vemos como este arco es de mármol blanco, mientras que el edificio que Rucova diseña es un edificio en
piedra, ladrillo, hierro y cristal. Se utilizan mucho los nuevos materiales. Rukova es un arquitecto moderno y se apunta de lleno a las novedades de la arquitectura de su época, en la cual el hierro y el cristal se acababan de incorporar con una gran fuerza. Esto no impide que él dé a su edificio un aire también neoárabe, ya que la decoración que utiliza en estos paneles de hierro, pues es una decoración que nos recuerda el arte árabe. Un gran edificio, magnífico edificio, que es orgullo de Málaga y que continúa hoy en día, bueno, pues además restaurado hace poco, prestando sus servicios. Podemos ver aquí el interior con esa poderosísima estructura de hierro y cristal. Otra de sus grandes obras en Málaga es la Plaza de Toros de la Malagueta, que se construye entre 1874 y 1876 con planos de Joaquín Rukova. Es una gran plaza de toros con 16 lados, un coso taurino que mide un ruedo de 52 metros de diámetro, y un aforo para 12.000 espectadores. La primera piedra se colocó el 15 de junio de 1874 y fue inaugurado el 11 de junio también de 1876, 2 años después. Como curiosidad, puede decirse que costó en conjunto la obra 917.432 pesetas, entonces una cantidad bastante importante. Aunque generalmente en las plazas de toros decimonónicas los arquitectos siguieron el estilo, pues, en fin, neoárabe o el estilo neomudéjar, que parece que eran los que más se adaptaban a este mundo español, taurino, etcétera. Sin embargo, Rukova no hizo eso en su plaza de toros de la Malagueta. Aquí vemos el lugar en el que está ubicada, tal y como se hallaba al poco tiempo de su construcción. Hoy en día es muy distinta la apariencia que tiene ese entorno de la Plaza de Toros, donde utiliza un lenguaje arquitectónico, digamos, clasicista. Rukova fue siempre muy apegado a las formas clasicistas, todo lo más neobarrocas, y en ese estilo es en el que plantea también esta obra suya. Es una fotografía de hace unos años donde la Plaza de Toros estaba pintada, sus fachadas exteriores. Hoy en día se ha restaurado hace muy poco tiempo y se ha dejado como estaba originariamente, con el ladrillo visto, como podemos ver aquí. Bueno, pues una plaza de toros que es realmente orgullo de la ciudad de Málaga y un edificio realmente digno de ser monumento como está declarado. El interior, también una vez más, esa utilización de los nuevos materiales, esas estructuras metálicas con armadura de hierro. No solamente en el campo de la arquitectura propiamente dicha se destacó Rukova en Málaga, también como urbanista. Por ejemplo, él fue el que hizo la ordenación de la Alameda de Málaga. Aquí la vemos tal y como de la intervención de Rukova. En estas vistas podemos ver cómo ha ido evolucionando y, por desgracia, hoy en día pues dista mucho de tener la apariencia que Rukova le otorgó, porque entre otras cosas el arquitecto había previsto todo el salón central, todo el andén central de la Alameda para el paseo, y después se introdujo la circulación rodada, con lo cual cambió completamente digamos, el concepto en el que estaba entendida la Alameda. Bien, después de muchos años de servir en Málaga recibió honores Rukova como los de ser nombrado socio de honor del Liceo Malagueño en 1876. En el año 1878 recibe la encomienda de la Real Orden de Isabel la Católica y en 1882 la Cruz de la Orden Civil de Beneficencia por la actuación que había tenido en las importantes inundaciones que la ciudad sufrió el año anterior. En 1883, como digo, obtiene el cargo de arquitecto municipal de Bilbao y toda la familia se traslada desde Málaga hasta la villa del Nervión, donde van a transcurrir los siguientes años de vida del arquitecto y de sus hijos.
Digo de él y de sus hijos porque lamentablemente su esposa fallece en el año 1884, al poco tiempo de llegar la familia a instalarse en la villa del Nervión. Sin duda, la primera gran obra que realiza Rucova en Bilbao, para esta villa realizó infinidad de proyectos, algunos no se llevaron a efecto, igual había pasado en Málaga, y otros muchos sí. Sin duda, el más grandioso, el más importante de esta primera etapa es la propia Casa Consistorial, el Ayuntamiento de Bilbao, una de las obras arquitectónicas más elegantes y más nobles que puede exhibir la Villa del Nervión y que es orgullo de la misma, con razón. Rucova plantea este edificio, hace los planos del mismo en el año 1883 y va a dirigir las obras hasta que se finaliza la realización del conjunto en 1892. Vemos aquí en esta vista de la fachada principal exterior, sobre esa amplísima escalinata muy elegante, cómo Rucova sigue un programa estilístico también clasicista, diríamos neobarroco, pero dentro de un barroquismo moderado, no excesivamente decorativista, ni mucho menos, donde predomina la elegancia, la sobriedad de las líneas. Es un edificio exento completamente, tiene fachadas a las 4 fachadas, porque se construyó en el solar que había ocupado anteriormente un convento desamortizado que se derribó para construir el ayuntamiento. Bueno, podemos observar cómo Rucova también previó un importante programa decorativo que realizaron después distintos escultores. En el interior también siguió una estética fundamentalmente clasicista, como vemos en esta impresionante escalera, magnífica escalera, esas estructuras que mezclan los arcos con los espacios adintelados, talmente se diría que es una serliana, este espacio que vemos en lo alto de la escalera del Ayuntamiento de Bilbao. Otra vista de este espacio especialmente representativo, ya que es la zona noble del edificio, y también en este edificio realiza Rucova un salón árabe, un salón neoárabe. Estamos en la época, en los años 70, 80 del siglo XIX, estamos en la época en que está de moda lo de los salones árabes. Incluso en los palacios de la realeza se realizan algunos. Y bueno, pues en Bilbao, en Portugal tenemos, por ejemplo, el caso de la Bolsa de Oporto con su precioso salón árabe. Sin duda, el más bello salón árabe que se plantea en España es el del Ayuntamiento de Bilbao, donde Rucova demuestra lo bien que conocía esta arquitectura árabe que tanta ocasión había tenido de ver y de estudiar a lo largo de sus años de estancia en Andalucía. Además, el hecho de que el salón no sea excesivamente grande lo resolvió muy bien Rucova colocando espejos entre los espacios principales, de tal manera que da la sensación de repetirse una y otra vez los espacios y una gran espaciosidad donde realmente no hay tanta, ni mucho menos. Ahí no puedo pasar. Bueno, el Ayuntamiento de Bilbao es, como digo, una de las obras fundamentales de Rucova y dos más destacadas que de él se conservan en Bilbao, sin duda. Aquí podemos observar esa gran espaciosidad que parece tener gracias al recurso de los espejos. Bien, no solamente fue el ayuntamiento, la gran obra de Rucova en Bilbao, hubo muchas más, entre otras, por ejemplo, la Alhóndiga de Barroeta Aldamar, construida entre 1884. Desgraciadamente, la Alhóndiga de Barroeta Aldamar ya no existe, fue derribada hace ya años, lo cual no deja de ser una lástima porque era un edificio de una arquitectura pues realmente digna de ser conservada.
La otra gran obra, junto con el ayuntamiento, que Rucova deja en Bilbao es el Teatro Arriaga. El Teatro Arriaga, el más bello teatro que se haya levantado en España en el siglo XIX y además uno de los pocos que no tiene medianeras, paredes medianeras con otros, sino que es un edificio exento de un gran empaque arquitectónico, de una gran elegancia. Realmente para la construcción del teatro, Rucova tuvo que dimitir de su cargo, o decidió dimitir de su cargo de arquitecto municipal porque entraba en colisión, en incompatibilidades, la realización del teatro con el cargo que ocupaba. Los planos datan de enero del año 1885 y la labor la va a ir desarrollando el arquitecto hasta el año 1890, en que el teatro se inaugura concretamente el día 31 de mayo. Tiene una capacidad para 1.636 espectadores y, como digo, es un edificio realmente espectacular, también por su ubicación, justo encima de la ría de Bilbao. Aquí vemos una de las fachadas laterales con ese programa neobarroco, también muy vinculado al estilo del Segundo Imperio, al Imperio francés me refiero, al de Napoleón III, con ese gusto por las formas neobarrocas, dentro de una gran elegancia y de una relativa sobriedad decorativa. Esta es la fachada más conocida, la que podríamos llamar fachada principal, aunque realmente se corresponde con el escenario en la planta alta, con el escenario del teatro. Es un edificio que realmente pues marca toda una época en la construcción de teatros en España. Por desgracia, el fuego lo arrasó en el año 1915, pero fue reconstruido escrupulosamente con arreglo a como había sido su apariencia original. Todavía cuando se reconstruyó lo fue en vida de Rucova. Aquí vemos la escalera principal y dentro esta concepción del espacio y esta utilización de plateas, palcos, etcétera, para conseguir la mayor capacidad posible en el local. Un local, como digo, de una gran elegancia, de una gran belleza y un teatro que puede decirse que no tiene rival en España. Cuando muchos años después se le encargó a Eloy Martínez del Valle la realización del, por desgracia, desaparecido Teatro Pereda de Santander, pues estudió con mucho detenimiento y con mucho detalle los planos que Rucova había realizado para el Teatro Arriaga de Bilbao. Otra de las obras importantes que dejó Rucova en Bilbao pues fueron las escuelas Verástegui, más conocidas como escuelas de Albia, realizadas entre 1887 y 1889, que desgraciadamente ya no existen, no han llegado a nosotros. En ellas Rucova realiza un gran edificio central, como va a ser norma suya en la realización de escuelas y colegios. Un gran edificio central donde están los espacios representativos del edificio y dos grandes alas de aulas con una separación, como entonces era lo habitual, por no decir lo preceptivo, de escuela para niños, escuela para niñas, y realmente podemos ver en esta fotografía muy bien clara una de esas salas y en esta otra fotografía justamente la otra, la opuesta. Es un edificio realmente notable que fue, por desgracia, derribado creo que en 1955 para construir la audiencia y en ese momento se perdió este notable edificio de las escuelas de Albia de Rucova. Mientras está en Bilbao también trabaja para otros puntos, por ejemplo, para la localidad de Ortuella realiza los planos de esta iglesia, una iglesia dedicada a San Félix de Cantalicio que está en Ortuella. Es un proyecto que estaba muy mediatizado por el dinero disponible, el mecenas que pagaba era Félix Chávarri, y realmente en él Rucova nos muestra cómo puede adaptarse con un estilo sobrio, muy sobrio, como
obligaban las disponibilidades económicas, pero unas líneas, unas formas pues nobles y elegantes. También es en esa época, concretamente en el año 1891, cuando Rukova remodela por completo la ermita de Santa Ana de Tarrueza, cerca de Laredo, que pertenecía a su familia desde hacía generaciones. Es una ermita con mucha veneración. El día de Santa Ana, pues mucha gente de Laredo tradicionalmente va a la ermita de Santa Ana de Tarrueza, y Rukova decidió remodelarla por completo. De hecho, pues la amplió bastante, y todo lo que la estampa que tiene hoy en día, un tanto neogótica, se debe a la intervención de Rukova, y decidió que se convirtiera en el panteón familiar. De hecho, allí reposa hoy en día el cuerpo de Joaquín Rukova y el de sus familiares también. Bien, mientras está en Bilbao, realiza muchas obras más, entre otras, por ejemplo, este colegio o residencia de las Siervas de Jesús, el cual fue bendecido el día 12 de octubre de 1894. En este caso, la mecenas era la viuda de Epalza, y es un edificio de concepción neogótica, como solía ser en aquel entonces la estampa que se daba a los edificios religiosos, que por desgracia tampoco ha llegado a nosotros, ya que fue derribado en los años 70 del siglo XX. Estando en Laredo es cuando también diseña el cementerio nuevo de Castrurdiales, el cementerio de Ballena, que hoy en día acoge pues no pocos panteones artísticamente muy interesantes, como diseñados por arquitectos de la inteligencia y de la preparación de Leonardo Rucabado, de Severino Achúcarro, etcétera. Pero lo que es el planteamiento general del cementerio es obra de Joaquín Rukova en el año 1893. Ese mismo año es nombrado inspector técnico arquitecto de Hacienda en Canarias, cargo al que rechaza, renuncia a él, y decide establecerse en Madrid, pidiendo inmediatamente el ingreso en la Sociedad Central de Arquitectos, de tal manera que los 3 años siguientes Rukova va a trabajar en la capital de España. Y ese mismo año, en 1893, realiza los planos de un edificio importantísimo, que es el frontón Betty High, en un momento en que era importante la afición a la pelota vasca que había en la capital de España y que existían varios frontones. El más importante, el que más capacidad tenía de todos, es el que Rukova diseña. Betty High significa siempre fiesta. Esta es la fachada principal, recién restaurada, el año pasado, donde, como de costumbre, siempre que puede, Rukova recurre a un programa, diríamos, renacentista, manierista, sobrio, clásico, como es por donde va su gusto fundamentalmente. Aquí vemos fachadas posteriores del mismo edificio realizadas en ladrillo. El frontón Betty High, que se utilizó bastantes años para su cometido primero, después ha sido de todo a lo largo del siglo XX, hasta garaje, ha sufrido una enorme degradación, ha estado varias veces a punto de ser derribado, pero felizmente la intervención y la perseverancia de una serie de personas que han dejado su piel en la conservación de este importantísimo edificio, hoy en día seguramente el edificio deportivo más antiguo que se conserva en el mundo, bueno, pues logró que finalmente fuera declarado bien de interés cultural y que se haya restaurado, rescatado para el disfrute de todos. El frontón Betty High, como digo, es un espacio arquitectónicamente privilegiado y que su conservación realmente ha merecido la pena todo el trabajo que se ha realizado para lograrlo, para lograrla. Aquí vemos el interior, como digo, recién restaurado, curiosamente en una de las fachadas de ingreso al frontón, Rukova apuesta por un estilo neomudéjar, cuando realmente no hay nada que menos tenga que ver con lo árabe que la pelota vasca, pero bueno, así lo decidió o así lo quiso el arquitecto, y una vez más aquí hace gala de esa utilización muy sabia artística de las estructuras metálicas, estructura de hierro.
Precisamente en este frontón, ya en las épocas que había dejado de serlo, fue donde también el gran ingeniero Leonardo Torres Quevedo realizó algunas de sus pruebas, algunas de sus experiencias con dirigibles. Imágenes del frontón recién restaurado. Y, naturalmente, esta obra, aunque muy importante, no fue la única que Rucova realizó en Madrid. En Madrid realiza también, por ejemplo, proyecta este asilo de las Hermanitas de los Pobres o asilo del Buen Suceso, que se levanta entre 1893 y 1895. Hoy en día tengo entendido que se está o se proyecta convertirlo en centro cultural porque hace ya tiempo que no cumple su misión primitiva. Hay que decir también que actualmente está bastante deformado porque la planta superior que podemos ver en las imágenes no es original, no es de la época de Rucova, es muy posterior. Se advierte incluso en los materiales, en el color, etcétera. El edificio que Rucova planteó que creó, pues es un edificio de un estilo medio neomudéjar, fundamentalmente construido en ladrillo y que no tiene nada que ver con ese aspecto racionalista que tiene la planta última del edificio. Y vemos otra imagen de ese gran edificio. Está en una zona privilegiada de Madrid, en el barrio de Argüelles, ocupando una manzana entera, un edificio de unas grandísimas proporciones. Bien, en el año 1895, Rucova, que llevaba bastantes años viudo, contrae nupcias, segundas nupcias, con una prima suya, con doña Irene Octavio de Toledo y Sánchez de Luna, con la cual va a tener también 3 hijos. El mayor de ellos se llamó Ángel en homenaje al pequeño del matrimonio anterior que había muerto prematuramente, y los siguientes fueron José María y Juan Antonio. Precisamente de todos estos, el mayor, Ángel, moriría unos años después de su padre, pero en plena juventud, en la guerra de África, ya que él siguió la carrera militar como la misma carrera que había seguido su abuelo, el padre del arquitecto Joaquín Rucova. Bien, en el año 1895 Rucova vuelve a Málaga. Después de tantos años, vuelve a Málaga y aunque allí va a estar tan solo 3 años, va a realizar obras importantes, sobre todo desde el punto de vista urbanístico. Va a diseñar el Parque de Málaga, el Parque Nuevo de Málaga, que es como la prolongación de la Alameda, que ya había él reformado completamente años anteriores. Este proyecto del Parque de Málaga data del año 1896. Aquí vemos cómo los árboles están pues al poco tiempo de plantados en unos terrenos que se ganaron al mar, se habían ganado al mar. Aquí vemos cómo ya unos años después el parque va evolucionando y este es el aspecto que tiene en la actualidad, ese gran parque pobladísimo de especies arbóreas que es un pulmón para Málaga y que es creación de Joaquín de Rucova. También al año siguiente, en el año 1897, va a materializar el proyecto de urbanización de la calle Larios. La calle Larios actualmente pues es posiblemente la calle más conocida, el vial más conocido de la ciudad de Málaga, y fue proyecto de Rucova, aunque hay que decir como curiosidad que se presentó al gobierno, se elevó al gobierno con el nombre de otro arquitecto porque este otro arquitecto era pariente del presidente del gobierno a la sazón y así se pensaba que podía llegar con más facilidad la aprobación de las altas instancias. El caso es que es un proyecto de Rucova de una calle que hoy en día es, bueno, pues por donde circulan los recorridos de las famosísimas procesiones de Semana Santa de Málaga, me refiero a la carrera oficial, donde más comercio existe, en fin, un poco el centro neurálgico de la ciudad de Málaga. Aquí podemos ver una vista reciente de esta calle Larios. Bueno, en el año 1897 Rucova vuelve a Laredo. En un principio va a Laredo porque se le encarga, aunque no se va a realizar al final, el nuevo mercado de abastos de la población.
años después, no muchos, pero unos cuantos años después, el mercado que se levante será proyectado por el arquitecto Eladio Laredo. El caso es que ya estando en Laredo, Rucova entra en trato con una prima suya que era superiora de la comunidad de las Salesas de Santander. Las Salesas estaban levantando su convento desde hacía unos años, pero el arquitecto diocesano no podía llevar adelante la dirección de las obras y de modo que es Rucova el que las asume. Y además es nombrado enseguida arquitecto diocesano suplente. La verdad es que va a hacer de arquitecto diocesano el resto de su vida, porque el que lo era oficialmente, Emilio de la Torriente, va a tener que caminar por otros derroteros y no va a poder dedicarse a las obras propiamente religiosas que se realizaban en la diócesis. Ya estaba realizada gran parte del convento con arreglo a planos suministrados por Torriente cuando Rucova se hace cargo de las obras, pero él va a ser el que diseñe la iglesia de estilo neogótico, con ciertos toques modernistas, por ejemplo, en el uso de una bicromía en la piedra que le vincula con la obra de Domènech i Muntaner, de los arquitectos catalanes del momento. Esta iglesia, como digo, es diseñada por Rucova. Él acaba las obras del convento, que se terminan en el año 1900, es cuando las monjas pueden trasladarse al convento, pero la construcción de la iglesia va a ir prolongándose hasta 1909, que es cuando se inaugura. Aquí vemos el interior de la iglesia con ese estilo neogótico que estaba tan en boga en esta época. En esta foto donde aparece el obispo de Santander del momento, que era Sánchez de Castro, aparece con distintas personalidades. Rucova es el que está completamente a la izquierda, un tanto separado del grupo. Y el obispo le encarga también la construcción del Palacio Episcopal de Santander, es decir, del obispado. Rucova va a realizar un gran edificio que estaba pegado, como el actual obispado, pegado a la catedral, pero que también estaba detrás del claustro, de tal manera que hacía una gran L, y donde el arquitecto tuvo que incluir estructuras que existían ya previamente, como era la capilla de los Escalante del siglo XIV, la casa del sacristán, la sala capitular vieja y nueva, etc. Aquí vemos la fachada principal cuando estaba siendo ya derribada después del incendio de 1941. Como podemos ver, una vez más Rucova había seguido un estilo neogótico en este edificio malogrado, del cual hoy en día ya nada queda. Este era el torreón que daba a la calle de Cádiz, un torreón que, por cierto, no sucumbió víctima del incendio, sino antes, en el año 1936, cuando fue mandado derribar, ya que estrechaba mucho la calle de Cádiz, en época del alcalde Ernesto del Castillo, que tantas obras urbanizadoras hizo en Santander, se derribó este gran torreón. Y luego también estaba esta otra parte construida justo encima del paño del sur del claustro de la catedral, y que se remataba al este con otro torreón que aquí podemos observar, de gusto más o menos goticista. Bueno, entre 1902 y 1904, Rucova dirige la obra de un edificio que no había proyectado él. El Mercado de la Esperanza de Santander había sido proyectado desde Madrid por Juan Moya y Eduardo Reinals, pero el que dirige las obras de construcción a propuesta del ayuntamiento o por encargo del ayuntamiento es Rucova. Se conocía su experiencia en el mercado de Málaga y también este de Santander se iba a hacer con los nuevos materiales, vidrio, hierro, etc. Otra obra de Rucova que, por desgracia, no ha llegado a nosotros es el Colegio de los Sagrados Corazones del Paseo Menéndez Pelayo, que primero había sido, antes de ser colegio, realmente, cuando se le encarga a Rucova, se le encarga para una familia particular, que es la que en el año 1906 lo vende a la Congregación de los Sagrados Corazones, estableciéndose ahí el colegio. Como digo, este hermoso edificio ya desapareció hace bastantes años. Entre 1904 y 1905 construye en Torrelavega el Palacio para Demetrio Herrero. Demetrio Herrero Prohigas, un político y mecena, en fin,
industrial, etcétera, que le encarga este palacio para residencia suya en Torrelavega y que desde los años 20 del siglo XX es la sede del Ayuntamiento de Torrelavega. Podemos ver cómo Rukova sigue ese gusto suyo tradicional por utilizar las cubiertas de pizarra con esas formas, además, como muy trapezoidales, que son características de su obra. La utilización también de mansardas, todo esto viene de la arquitectura francesa que influye notablemente al arquitecto. Bueno, entre 1905 y 1907 va a dirigir también otra obra importante en Santander que él no había diseñado, el edificio del Monte de Piedad y Caja de Ahorros, un diseño magnífico del gran Luis Domènech i Muntaner, arquitecto catalán, ya que, en fin, uno de los grandes mecenas era el Marqués de Comillas, y como es sabido, los Comillas generalmente encargaban sus obras a artistas catalanes. No obstante, por indicación de Pereda, Domènech había intentado de alguna manera utilizar elementos tradicionales de la arquitectura montañesa en su proyecto, el que va a dirigir la construcción de la obra desde el día que se puso la primera piedra en 1905. El rey Alfonso XIII fue el que puso la primera piedra y Rukova fue el que le dio la caja donde estaba la documentación que hubo que meter en esa primera piedra, lo cual debió agradarle mucho porque Rukova era muy monárquico, aparte de muy religioso también. Bueno, pues hasta que terminó la obra y se inauguró, también por el rey Alfonso XIII, Rukova fue el que dirigió las obras. Aquí le vemos con su segunda esposa, doña Irene, Octavio de Toledo, y los 3 hijos que tuvo de su segundo matrimonio. Rukova, los 6 hijos que tuvo en su vida fueron varones. Uno de los últimos proyectos importantes de Rukova es las escuelas del doctor Velasco de Laredo, que empieza a construir en el año 1908 y se va a prolongar la actividad constructiva hasta 1911. Bueno, pues una vez más podemos ver un poco repetido, aunque modernizado, el programa de las escuelas de Albia. Un gran edificio central para los servicios representativos fundamentales y 2 grandes alas para las aulas, para los estudios. Sigue criterios muy importantes, o sea, tiene muy en cuenta criterios de ventilación, de claridad, se coloca un frontón incluso para la práctica deportiva, jardín, 2 patios, en fin, se tienen en cuenta una serie de preceptos vinculados con las ideas que provenían de la Institución Libre de Enseñanza, etcétera, en este edificio de las escuelas del doctor Velasco de Laredo, hoy en día Casa de la Cultura. El doctor Velasco era un indiano que se había enriquecido en Uruguay y que donó esta fundación educativa a su villa natal de Laredo, que era también el pueblo de Rukova. Rukova, de hecho, había previamente hecho varios proyectos para Laredo que no se habían materializado. Este finalmente sí se materializó. Bien, Rukova a lo largo del resto de su vida va a realizar otras muchas obras, sobre todo vinculadas con lo religioso, porque ya digo que trabajó hasta su muerte, que se produce en el año 1919, el 18 de abril, trabaja para la diócesis. En 1911 había sido hecho académico correspondiente de la Academia de Bellas Artes de San Fernando. En el año 1910 había recibido la medalla de oro en una exposición de Bellas Artes realizada en Valencia, es decir, los honores le fueron tributados en vida, no pocos, y realmente él va a estar trabajando para la diócesis hasta el final de su vida. Curiosamente, llegó a planificar incluso una gran fachada neogótica para la catedral que nunca se llevó a efecto. También trabajó, sobre todo en el año 1903, en la consolidación de la torre. La torre de la catedral en ese momento presentó síntomas alarmantes de ruina. Y 2 arquitectos, Ramón Lavín, que era el del ayuntamiento, y Rukova, que era el del obispado, tuvieron que reconocerla, vieron que había peligro de derrumbe y decidieron, bueno, pues remediar aquel grave inconveniente.
De aquello se habló mucho, la prensa habló mucho y casi que como final de la conferencia, introduzco una nota humorística y en ese momento en que tanta polémica había con que si la torre de la catedral se caía o no se caía, el famoso José Estrañi Grau, siempre con su sorna en sus pacotillas, un día escribió una que se refería a que algunos periódicos clericales decían que no había ruina en la torre de la catedral, que todo era producto de los periódicos anticlericales que querían deshonrar a la Iglesia. Y entonces el bueno de Estrañi escribió: llevando están la gran soba don Ramón y don Joaquín, de apellido Rucova, y su colega Lavín. Han informado, y asusta su dictamen pericial, que está en ruina la vetusta torre de la catedral. El alcalde se alarmó con razón justificada y todo el mundo temió la catástrofe anunciada. Pero ya ha vuelto a reinar la tranquilidad perdida y no hay por qué derribar la torre, que sigue erguida. Un clerical semanario atribuye convencido la alarma al odio sectario que es el que la ha producido. Viéndoles tan circunspectos, ¿quién pudo pensar jamás que eran esos arquitectos sectarios de Satanás? Supongo que a Rucova no le dio mucha gracia esta broma, porque era un hombre realmente muy religioso y muy creyente. Aquí vemos la lápida que se conserva en la ermita de Santa Ana de Tarrueza, donde consta que allí está enterrado y allí reposa este gran arquitecto montañés que realmente podemos observar cómo no se limitó a hacer obras importantes para su tierra, sino que también gran parte de su mejor producción está en otras poblaciones tan alejadas de Cantabria como Bilbao, Madrid, Málaga, etc. Vuelvo a reiterar las disculpas por los distintos problemas que se han producido de tipo tecnológico y doy gracias por haberme escuchado y haber resistido a pesar de los pesares. Gracias, Francisco, por esta conferencia que nos ha desvelado, yo creo que con mucha claridad, una figura, un arquitecto que, como dijimos al principio, era poco conocido en su propia tierra, en Cantabria, y que tiene una obra importantísima, como tú nos has explicado, por toda la geografía española. Muchísimas gracias y decirles que mañana a las 7 de la tarde está prevista una conferencia de Fernando Jáuregui, el periodista cántabro, que presenta su último libro. Muchas gracias.